Bien, perfecto. Bueno, Ya profe. vemos que algunos han subido la actividad que hemos puesto del el ejercicio 020105. Hay tiempo hasta mañana para subir la foto de lo que hicimos el otro día. Profe, disculpe que lo interrumpa. Yo tenía una duda de cómo era que iba el membrete, porque me acuerdo que era el nombre, pero no me acuerdo qué más había que poner. Apellido, nombre, año de cursado, nombre de la materia Y número de hoja. y número de hoja para foliarlo. Listo. Exactamente. Gracias, profe. Que se vea todo en la foto, así tenemos registro. Lo que les pido, porque hemos visto alguna foto, uno tiene que ir girando así, va girando, 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 y después hasta se la ponen pata para arriba. Entonces, por favor, vean cuando suben la foto que no queden giradas, ¿sí? O sea, esto es como para ir ya entrenando, ¿no? Para subir archivos y hacer algunas actividades virtuales. ¿Vamos? Profe, disculpe, ¿podría repetir el membrete? O sea, se tienen que identificar ustedes, apellido y nombre, materia, año de cursado. Profe, una consulta. Sí. ¿Está una encuesta sobre algo de informática? ¿Sobre qué es eso? Es para que conozcamos nosotros qué manejo tienen ustedes de informática. Ah, bárbaro, bárbaro. Pues no la O sea, resolví hasta es preguntarle a como usted. para... Sí, 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 es como para que conozcamos un poco más las actividades que ustedes han hecho. No, no. Gracias. Si Profe, el que necesite algún tipo de ayuda informática, porque no, está bien, ustedes ya vienen con experiencia del año pasado, pero si hay algo que no entiendan o que no, o que tienen dudas, nos consultan a nosotros. Profe, ¿Sí? Sí. yo le quería consultar porque no estoy matriculado en la UE porque yo no estoy inscrito a la materia todavía. Porque había hecho el trámite de superposición horaria, pues se me superponía unos 10, 15 minutos y no me dejan inscribir en sistema. Supuestamente nos inscribían antes de esta semana Sí. y todavía no nos inscribieron, por eso yo no estoy matriculado en la UE y quería... Ayer le mandé un correo con mis datos y eso por las dudas para saber si me podría matricular usted, así puedo subir la tarea. Bueno, entonces usted ya hizo el trámite para estar, digamos, en autogestión, que se lo vea como alumno. Claro, yo hice el trámite cuando dieron la fecha, o sea, en la fecha y todo que lo dieron al trámite de inscripción por superposición del centro de estudiantes. Tengo el Sí. comprobante también y todo por si lo quiere. Pero todavía no nos inscribieron, dijeron que iban a tratar de inscribirnos antes de la semana del 29, y esta es la semana del 29 y bueno, todavía no estoy inscrito. Bueno, bueno, bueno. O sea, entonces lo autorizamos al aula para que pueda realizar la actividad. Perfecto. Bien. Dale, gracias, profe. No, ¿Quiere no, que le pase mis datos o no sé? Gino Bonaldo, Sí. deme el número de legajo, por favor, así nos aseguramos. Dale. 80 Sí, 53 4. sí. 80 53 4. Sí. Excelente. Bueno, Listo, después profe. lo Muchas incluimos. gracias. Dale, no hay por qué. Bien, ¿alguna duda sobre la actividad propuesta? Ninguna. Bien, es profe, simplemente subir las fotos de lo que hicimos la semana pasada. Sí, yo subí la actividad, pero no sabía bien lo del membrete. Yo puse, bueno, los datos básicos, legajo, apellido, nombre, curso, pero no puse bueno, el año mientras de esté cursado. identificado, está bien, o sea, no es que sea una estructura este, única. Pero Obligatoria, sí, sí. si lo identifico, si usted se identificó el curso y el año, está correcto. Ah, perfecto, entonces. ¿Sí? O sea, en la foto tiene que entrar el membrete y el desarrollo. Perfecto, muchas gracias, ¿Eh? profe. Recuerden que toda actividad virtual, hay un reglamento dentro de la universidad que es un documento, el cual tiene que ser original. ¿De acuerdo? O sea, no se puede sacar de otro compañero, nada, porque, o sea, eso si es detectado, reciben una sanción en cualquier materia, en cualquier tipo de actividad dentro de la universidad. ¿Eh? Entonces, por favor, hacer
hacer lo correcto, nada más. Profe, disculpe. Sí. ¿Hay problema en que la hoja que mandemos de ejercicio se vea otro ejercicio más o tratamos de que se vea únicamente? No, es la hoja de la... Si usted empezó la hoja a la mitad porque el otro ejercicio terminaba justo ahí, o se lo envía, no hay ningún problema. No. Profesor, solo para sacarme bueno. la duda, ¿no? Sí, Con usted con que se refiere a copiarse de otro alumno, es mandar la misma foto de otro alumno como si fuese mía, ¿no? ¿A eso se refiere? exactamente. Bien, claro, porque yo, en este caso, yo me atrasé un poco y se lo pedí a unos compañeros para hacerlo yo. O sea, yo escribí, pero se lo pedí a unos compañeros, eso no hay problema. No. Es como si lo hubiera copiado de nosotros, pero si no lo pudo hacer, lo pidió. Ah, perfecto, Pero no entonces. puede No, subir la me quedo foto de tranquilo. otro. No. O sea, justamente la educación virtual también tiene el trabajo colaborativo en donde los estudiantes contribuyen a que todos vayamos avanzando juntos. Listo, me quedo tranquilo, profe. Perfecto. Profe, le hago una Sí. pregunta. Sí. No estoy matriculado en la UB todavía. Yo había tenido un problema con el curso y recién me pudieron cambiar la semana pasada. Sí. ¿Cómo podemos hacer? Usted, Franco González. Sí, el mismo. ¿No? Franco González no está anotado en el aula virtual. En No estoy autogestión. matriculado. Así es. No está matriculado. Bueno, o sea, nosotros lo anotamos. Comienza, o sea, esta es su primer clase. No, yo ya estaba en las clases antes, nada más que no estoy matriculado en la UB, digamos. Le mandé un mail, pero bueno, no Su vi. número de legajo. 76-197. Recuerden que las notificaciones al mail de la facultad. El mío Dale. es agarcia@frc.utn.edu.ar y ustedes tienen que ingresar a las clases de Zoom con el mail institucional. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estamos en la semana número 3, clase número 5, ¿se alcanza a ver allí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Clase número 5, 30 de marzo 2021. Ayer no tuvimos clase porque estuvimos tomando el examen final. En la primera semana nosotros nos ubicamos en frecuencia. Es decir, estuvimos hablando del espectro de frecuencias en donde dijimos que estaba formado por dos escalas, una en frecuencia y la relacionábamos con la longitud de onda. Esas dos escalas empezamos, dijimos, en corriente continua para tener como referencia cuando veamos campos estáticos. Esas dos escalas se relacionan como lambda igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Es decir, que acá nos relacionamos con la frecuencia. Y la semana pasada estuvimos analizando los sistemas de coordenadas entonces nos estuvimos ubicando en el espacio. Es decir, que ya estamos ubicados en frecuencia y en el espacio. Entonces ya estamos en condiciones de decir, bueno, si yo tengo una antena en una determinada posición y otra antena en otro punto, ¿en qué frecuencia están trabajando?
ya sabemos ubicarnos en frecuencia. ¿Sí? ¿Qué medio la separa? Y ahí es donde vamos a ver los 4 medios. El espacio libre, línea de transmisión, guías de ondas, y fibras ópticas. Esos son los 4 medios que van a unir el transmisor y receptor. Si a este le ponemos transmisor y a este receptor. ¿Sí? Entonces ahora, como nosotros vamos a trabajar con el campo eléctrico y el campo magnético y son vectores, es que vamos a repasar herramientas del álgebra vectorial. Nosotros en la clase pasada ya habíamos resuelto hasta el ejercicio número 6, donde también acá, en un determinado momento, le vamos a decir que suban acá. Así ya pueden ir llenando el seguimiento de trabajos prácticos. Si quieren agregarle, le ponemos acá el nombre. Así lo dejamos completo. ¿Sí? Excelente. Entonces comenzaríamos con álgebra vectorial. Y empezamos con el operador Nabla. A ver, ¿quién nos puede definir el operador Nabla? ¿No es el operador que se usaba para simbolizar el gradiente? Es un operador que se utiliza para el gradiente. ¿Qué más? O el operador que nos indica las derivadas que se tienen que realizar de las variables. A ver, ¿quién se acerca un poco más? Si mal no recuerdo, el operador Nabla es derivada parcial respecto de x por el versor y, más la derivada parcial respecto del vector y por el versor j, y la derivada parcial respecto del eje z, de la variable z, por el versor z o k. Así lo expresamos. Entonces, ¿cómo podríamos definirlo? El operador Nabla. ¿No es el medio, el Nabla? Pero yo recuerdo cuando vi ecuaciones de Maxwell, porque yo estudié de la forma dada por Nabla, y que la expresaba como el medio donde se propagaba, algo por el estilo. La verdad no recuerdo muy bien. A ver, el operador. ¿Cómo definiríamos el operador Nabla?
Ya hemos escrito la fórmula, o sea que ya tenemos un dato. ¿Cómo lo definimos? La sumatoria de las derivadas parciales del vector unitario. Leyendo la fórmula sí, pero ¿cómo podemos explicar qué es lo que es nabla? ¿Cómo lo definimos? Un vector que por escalares tiene las derivadas parciales en los diferentes ejes, puede llegar a ser. Lo vamos a definir en forma general, es un operador diferencial. ¿Al gradiente se refiere, profe? No. Nabla es un operador diferencial. Ya aclaramos. Nabla es un operador diferencial. Según las operaciones que hagamos, va a tomar diferentes nombres esas operaciones. Pero Nabla es el operador diferencial, para no confundir con el resto de las operaciones. ¿Estamos? Entonces, a partir de definir el operador diferencial, allí sí nosotros podemos decir, podemos hacer una serie de operaciones. Entonces, cuando Nabla es multiplicado escalarmente por un valor escalar, esto va a ser producto escalar y esto es un valor escalar. O sea, tiene una magnitud. Mientras, ya aprovechamos para cuando nosotros definimos un vector, lo habíamos dicho en la clase pasada, tenía tres particularidades. Dirección, magnitud Entonces, y profe, sentido. esto aumentaría la magnitud o la disminuiría, depende del valor escalar. ¿Cómo? Que esa operación que puso disminuiría o aumentaría la magnitud o sea, sí, de la magnitud. Aumentaría solamente la magnitud y que al multiplicarlo por el operador diferencial nos da, esa operación se denomina gradiente. Gradiente de B. Cuando nosotros multiplicamos el operador nabla escalarmente por un valor escalar, se denomina gradiente. O sea, profe, la multiplicación, o sea, multiplicar el operador diferencial por un valor escalar nos da el gradiente. ¿Que el operador diferencial lo llamemos gradiente o esa multiplicación da el gradiente? No. Okay. Volvemos a insistir. Nabla es nabla, un operador diferencial. Solo es un operador diferencial. Con él vamos a hacer diferentes operaciones. Cuando lo multiplicamos escalarmente por un valor escalar, se denomina gradiente de ese valor escalar. Ahora bien, ¿a qué denominamos gradiente? ¿Qué nos da esa operación? El vector que indica dónde quedaría el máximo en la función, ¿no? Por lo menos de análisis 2.
Exactamente, nos indica la dirección, así lo vamos a definir, nos indica la dirección de máximo crecimiento de esa función escalar. Ya vamos a hacer unos ejercicios para demostrarlo. Entonces, el gradiente nos da la dirección de máximo crecimiento de la función escalar. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una distribución de temperatura. Vamos tomando diferentes valores de temperatura. Si a esa función nosotros la multiplicamos por nabla, nos va a dar un vector que nos dice para allá es el máximo crecimiento. Nosotros cuando medíamos la temperatura, el potencial o la función que sea, vamos a tener, acá tengo 5, acá tengo 6, acá tengo 8, acá tengo 9, acá tengo 3, acá tengo 2. O sea, vamos a ir cambiando la posición y vamos a tener diferentes valores. Van a ser valores escalares. Ahora, si yo a la función escalar la multiplico por nabla, nos va a dar un vector que para allá es el máximo crecimiento de la función. Si ahora a nabla lo multiplicamos también escalarmente, lo ponemos acá para que recordemos. El punto es producto escalar. Producto punto, producto escalar. Si a nabla ahora lo multiplicamos por un vector, vector D, si lo multiplicamos por el vector D, vamos a tener que a esa expresión le vamos a llamar divergencia. Acá tenemos un valor vectorial. Nos da divergencia. ¿A qué denominamos divergencia? A ver quién se acuerda. La velocidad angular del campo. No, no es exactamente eso. ¿El flujo, profe? ¿Qué nos diría del flujo? Si es fuente no o me si acuerdo, es un podía dar positivo o negativo, pero no me acuerdo qué era. O sea, no exactamente. O sea, la divergencia nos va a decir los cambios
que se producen en esa función en su dirección de avance. Va a ser la variación del vector en su dirección de avance. Como dijeron, fuentes o sumideros. Nosotros acá en divergencia vamos a aplicar el concepto de superficie cerrada. Y para identificar una superficie cerrada de una superficie abierta, le vamos a hacer unas marquitas así, que nos van a dar la sensación de volumen. Esto es una superficie cerrada. Es decir, que internamente nosotros acá vamos a tener un volumen. Así vamos a marcar nosotros las superficies cerradas. Profe, antes había dicho variación del vector. ¿Qué seguía? En su dirección de avance. Es decir, que va a tener una magnitud, puede aumentar, puede mantenerse igual o se puede reducir. Eso nos va a decir la divergencia. Cuando la divergencia es igual a 0, no hay cambios. No hay cambios en la magnitud del vector. No se le sumó ni se le restó nada. Entonces, fíjense que nosotros, si multiplicamos ahora el operador nabla, si hacemos la divergencia de D igual a la derivada de X con respecto de X más la derivada de Y, el versor Y, más la derivada con respecto de Z por AZ, el versor Z. A eso lo tenemos que multiplicar por el vector X respecto de X X versor X más la componente en Y del vector por el versor Y más la componente en Z por el versor Z. A ver si puedo... Profe, uno de los versores del operador Nabla le quedó, o sea, puso dos veces el versor A dos veces Y. Perfecto, sí. A ver, un segundito, a ver si puedo. Vamos a hacer así. Ya lo modificó.
Acá tenemos entonces, tenemos que modificar. ¿Okay? Este era A sub I, versor I. Vamos a dejar acá también así ya nos queda. Y ahí estamos. Entonces, acá lo tenemos. Acá arribita. ¿Se pueden poner acá? Sí. Ahí tendríamos el producto entre el operador Nabla y el vector. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora tendríamos que hacer las operaciones, tendríamos que hacer este por este y este por este. Este por este y este por este. Y por último, este por este y este por este. Entonces tenemos que recordar qué pasaba con el producto de versores. Cuando nosotros multiplicamos versores iguales, ¿qué es lo que pasaba? Daba 1 eso. ¿Por qué? Por el ángulo. Por el ángulo. Sería coseno de 0 Claro, en el igual caso de a 1. es coseno de 90 y eso daba 0. Exactamente. Si nosotros multiplicamos el versor X por el versor Y o el versor Y por el versor Z o lo que sea cruzado así, nos va a dar 0. Entonces, encontramos que la divergencia de D, del vector D, nos va a dar la derivada de la componente en X más la derivada de la componente en Y por Y, con respecto a Y, más la derivada de la componente Z con respecto de Z. Esto es lo que nos da la divergencia. Por lo tanto, nos da un valor escalar. Nos va a dar un número. Ese número nos va a decir si aumentó, va a ser positivo, si disminuyó, va a ser negativo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todos estos conceptos los tenemos que tener claros porque así como mencionaron recién, después vamos a hablar de las ecuaciones de campos estáticos o de las ecuaciones de Maxwell y nosotros tenemos que saber cuando digamos divergencia de tanto, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si hablamos de divergencia, se nos tiene que representar en nuestra mente un volumen. Y la divergencia nos va a decir en ese volumen si aumentó o disminuyó o está igual lo que entraba. ¿De acuerdo? Sí, profe. Acá cuando habíamos dado el gradiente, como multiplicamos B por el operador diferencial, el gradiente nos va a dar, vamos a poner acá, el gradiente nos da un vector. Ese vector nos dice para allá es donde tiene el máximo crecimiento. Profe, una Bien. consulta. Sí. Lo que dijo recién, ¿no sería la integral de esa divergencia teniendo en cuenta esa superficie cerrada? Que sería distinta entonces la divergencia. Tengo entendido eso yo, para no confundirme. ¿Cómo? Si calculamos lo que entra, lo que sale, lo que se mantiene igual dentro de la Sí. superficie cerrada, ¿no sería entonces la integral teniendo en cuenta esa superficie cerrada? No. O sea, ya lo vamos a utilizar en otra fórmula en donde vamos a poder integrar para sacar
la carga total. La divergencia nos va a dar el cambio. Ya cuando integremos en una ecuación, ahí vamos a poder calcular lo que está encerrado. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero la divergencia por sí sola nos dice la variación del flujo en su sentido de avance. Entonces, si nosotros tenemos la superficie cerrada y supóngase que está siendo atravesada por un flujo y resulta que nos salen más líneas, ¿sí? O sea, con la divergencia vamos a saber que hay más líneas que salen que las que entran. Al hacerle la integral vamos a saber qué es lo que está acá produciendo que esto aumente. O sea, si entra una magnitud y sale más, quiere decir que acá tenemos un generador. Que en el caso del campo eléctrico serían cargas. Ah, perfecto. Ahí me quedó mucho más claro, profe. ¿Eh? Si no tuviéramos un generador, entraría lo mismo que sale. Si estamos encerrando cargas, van a salir más de las que entran. Pero eso ya lo vamos a ver aplicado. Por ahora, para tener el concepto de divergencia. La divergencia nos va a decir si varía o no varía. Si estamos encerrando cargas o no estamos encerrando cargas. Pero no nos va a decir las cargas que estamos encerrando. ¿De acuerdo? Bien, y nos faltaría. Nosotros hicimos producto escalar de nabla por un escalar, nabla por un vector. Entonces, ¿qué pasa si ahora a nabla lo multiplicamos vectorialmente por un vector? Le vamos a llamar rotor. El rotor del vector H. Entonces nosotros para hacer el rotor vamos a tener que hacer una matriz donde tenemos a sub x los versores el versor con respecto a x, versor de y y versor de z. La derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z. Componente en x del vector, componente en y del vector, componente en z del vector. Ahí tenemos la operación para calcular el rotor de esa función vectorial. Primero hacemos la operación y después explicamos qué es lo que es el rotor. Para que entendamos qué nos está describiendo esta operación. Entonces nosotros teníamos, y acá la operación la hacíamos. Tomamos el versor, anulamos fila y columna y multiplicamos en forma cruzada y restamos por los otros dos. ¿Se acuerdan? Ponemos el versor x y nos va a multiplicar la derivada de hz con respecto de y
menos la derivada de HI con respecto de Z. Cuando tomamos el segundo versor, como está en fila impar, columna par, iba con signo negativo. Entonces ponemos menos el versor I anulamos fila y columna y vamos a tener este por este menos este por este. Entonces tenemos, lo vamos a poner acá abajo para que nos entre todo. Vamos a poner menos, vamos a poner acá, ¿sí? Menos el versor I, dijimos, anulamos fila y columna y tenemos la derivada de HZ con respecto de X menos la derivada de HX con la derivada de HX con respecto de Z. Y tomando el último versor, está en columna impar, fila impar, entonces va a ir con el mismo signo. Vamos a tener más el versor Z, anulamos fila y columna donde está el versor, y nos va a quedar la derivada de HI con respecto de X menos la derivada de HX con respecto de Y. Así queda expresado el rotor. Para hacer un ejemplo práctico del rotor, vamos a recordar los flujos, cómo representábamos las líneas de flujo. Cuando nosotros tenemos un vector, Profe, disculpe, ¿me escucha? sí, sí, ¿Cómo determino el signo antes de los versores A, I, A, Z? dijimos que si estaba en fila, el A sub I cambia de signo, porque está en fila 1, columna 2. Al estar en fila impar, columna par, cambia de signo. El AZ lleva el mismo signo porque está en fila impar, columna impar. Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? O sea, el único que cambiaría es el versor I, porque está en fila 1, columna 2, entonces al estar en impar par, cambia de signo. Claro. Gracias, profe. ¿Sí? Siempre en todas las operaciones que hacemos matriciales, el del medio, como está en fila 1, columna 2, cambia de signo. Es el único que cambia de signo. Cuando trabajamos con tres variables. Entonces dijimos, para representar líneas de flujo, ¿a qué llamamos líneas de flujo? O líneas de campo. Van a ser líneas que representan el comportamiento de un vector.
líneas que representan el comportamiento de un vector. ¿Qué regla tenían que cumplir esas líneas de flujo? No se podían tocar. No se pueden tocar, pero ¿por qué no se pueden tocar? ¿Cuál es la condición fundamental? No siempre. Son paralelas, digamos, no conviene decir paralela. El vector es tangencial a la línea de flujo. Puede ser que sea porque representan cargas y no se pueden tocar las cargas iguales. No, estamos hablando, las líneas de flujo representan un vector. Las líneas de flujo representan un vector. Más allá de la aplicación particular que nosotros le vamos a dar a las cargas. O sea, las líneas de flujo va a ser para representar cualquier tipo de vector. Entonces, nosotros mirando las líneas de flujo, sabemos cómo se comporta ese campo vectorial. Entonces, la primera es el vector es tangente a las líneas de flujo. Y la segunda, ¿qué nos decía de la magnitud? ¿La magnitud es equivalente a la del vector o es representativa de la magnitud del vector? La magnitud del vector, ¿qué tiene que ver con las líneas de flujo? ¿Con qué tan grande es la variación del flujo? A ver, anotamos así. El número de líneas de flujo o densidad, el número de líneas de flujo o densidad o densidad es proporcional a la magnitud del vector. Es proporcional a la magnitud del vector. El número de líneas de flujo o densidad es proporcional a la magnitud del vector. Entonces, si nosotros hacemos, vamos a dividir esto en dos.
yo veo dos campos, el A y el B. Supongamos que son rectas. Las líneas de flujo representan acá en A el vector A y en B el vector B. ¿Qué podríamos decir de los vectores A y B? Exactamente. La magnitud de B es mayor que A. Y si los tuviéramos que representar, entonces nosotros decimos, como tiene que ser tangente, este vector, yo lo dibujo así, pero acá en B lo voy a dibujar más largo. Este es el vector B y este es el vector A. Nosotros mirando las líneas de flujo, podemos dibujar una relación entre vectores. Podemos decir cuál es más grande. El que tenga más densidad va a ser más grande que el que tenga menos. Ya vamos a hacer una aplicación. Pero tenemos que recordar que el vector siempre es tangente a la línea de flujo y que el número de líneas de flujo o densidad es proporcional a la magnitud del vector. Mientras mayor densidad tengo, más grande es el vector. Es fundamental recordar esas dos leyes para poder graficar líneas de flujo. Es decir, que hemos visto el operador nabla. Si a nabla lo multiplicamos por un escalar, tenemos gradiente que nos da la dirección de máximo crecimiento de la función. Si a nabla lo multiplicamos escalarmente por un vector, nos da la divergencia, nos dice si ese vector varía o no en una superficie cerrada. Y cuando multiplicamos nabla vectorialmente por un vector, nos da el rotor. Nos va a indicar si esa función va a variar en forma perpendicular a su dirección de avance. En forma perpendicular a su dirección de avance. Ya lo vamos a aplicar eso. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de rotor, vamos a pensar en una rotación. Ya la vamos a analizar detenidamente. Entonces, haciendo un resumen, tenemos nabla. Si multiplico por un escalar, tengo el gradiente. Si multiplico escalarmente por un vector, tengo la divergencia. Y si multiplico vectorialmente por un vector, tengo el rotor. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Nabla dijimos que es operador diferencial. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y para representarlo dijimos que hacíamos las líneas de flujo.
Y vamos a tener otra operación más, que es nabla por nabla, nabla cuadrado, que le vamos a llamar laplaciano. Donde nos va a quedar igual a la derivada segunda con respecto de x dos veces más la derivada segunda con respecto de y dos veces más la derivada segunda con respecto de z dos veces. Ese va a ser el Laplaciano. No tiene representación física. Solamente la vamos a utilizar como herramienta. Esto va a ser una herramienta que después vamos a utilizar para encontrar la ecuación de onda, el Laplaciano. Lo vamos a utilizar solamente como herramienta, no podemos hacer ningún tipo de representación como las anteriores. Entonces acá tendríamos un resumen de las operaciones vectoriales. Gradiente, rotor, divergencia, Laplaciano. Sí. ¿Y nomás? La variación en la dirección perpendicular al avance del vector. Ya vamos a hacer un ejemplo numérico, así podemos interpretar eso. A ver. Fernando Tejeda. Fernando, ¿nos escucha? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, Acabo- perfecto. Sí, profe. Estoy escuchando. ¿Qué le dejó este análisis vectorial? El análisis, bueno, ¿Se anima a resumirlo de nuevo con esta lámina? con esta tabla. Sí. Sí, lo que yo he visto, que bueno, son operaciones vectoriales y escalares que aplican el operador nabla. Por ejemplo, tenemos rotor que usa el producto vectorial, la divergencia que usa el producto escalar en Bien. campos vectoriales y el gradiente en un campo escalar serio. Excelente. ¿Y la divergencia qué nos representaba? Sería lo que yo entendí que sería un cambio de flujo, se nos indicaba cuánto flujo emanaba, si tomamos en cuenta un líquido, por ejemplo, cuánto flujo emana por unidad de volumen a través de esa superficie. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, Fernando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Vamos a definir, bueno, perfecto. Vamos a definir una cosa más acá en álgebra vectorial, y son identidades vectoriales. Identidades vectoriales. Identidades vectoriales. Anotamos. Son operaciones vectoriales que siempre nos dan el mismo resultado. Operaciones vectoriales que siempre nos dan el mismo resultado. ¿Sí? Por ejemplo, buscamos la tabla y decimos, vamos a escribir la fórmula. Profe, ¿es una E o una F? F, ya lo mejoramos. Una F. Va a ser una función vectorial. A ver, Lucas Ritacar. Sí, profe, dígame. Sí. ¿Cómo leería esa función? En ese caso es tenemos acá. Tenemos producto vectorial. Producto vectorial. Acá, producto escalar. Sí. ¿Cómo leeríamos eso? Esto va a ser igual a 0. ¿Cómo leeríamos esa función? Lo que está entre paréntesis es un producto, es el rotor, que el rotor nos daba. ¿Era una magnitud, profe? No, era un vector. O sea, esto es un rotor. Sí, sí. Rotor de F. De F. ¿El resultado lo consideramos como un vector o como una magnitud? ¿Qué nos Pues yo da el entendí el rotor? análisis, pero no entendí bien cómo considerarlo. Fíjense que cuando nosotros analizamos, nos fijemos acá. Cuando nosotros analizamos nos quedan los versores. Quiere decir que es un vector. Sí, ya está, disculpe. Entonces ¿Sí? podemos decir que es, después queda un producto punto, entonces es la divergencia del rotor. Excelente. Excelente. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser gradiente? Porque el gradiente necesita un valor escalar. Excelente. Y ahí tenemos un vector. ¿Sí? O sea, acá tenemos que hacer de atrás para adelante para ver qué es la primera operación. Entonces después nosotros decimos acá la otra. ¿Sí? O sea, ahí sería la divergencia del rotor de F. Y esto lo generalizamos. Toda divergencia de un rotor va a ser igual a 0. Dijimos que identidades vectoriales
son operaciones vectoriales que siempre nos dan el mismo resultado. ¿Está bien? Sí, Vamos a profe. buscar otra. Vamos a escribir otra. A ver, Gino D'Angeli. Así hacemos participar. Sí. Dígame. ¿Usted escuchó cómo expresó la ecuación anterior recién Sí, su compañero? sí. ¿Cómo podríamos hacer con esta? Si, Y este es un- si B es un escalar, este es un escalar, el B es un Sí. escalar. Pero no se puede, no se podría hacer esta operación entera, profe, ¿no? Porque es un gradiente que da un escalar y lo está multiplicando en cruz, o sea, necesito un vector ahí. O sea, da un gradiente eso dentro del paréntesis. Pero el gradiente es un escalar, da un escalar. Entonces, hacer la otra operación es inválida. A ver, Isaac Cotrina, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con Gino? Isaac, Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? sí. ¿Escuchó lo que dijo Gino? Sí, un poco, no entendí porque justo se me cortó. Por eso. Repito, yo decía, dentro del paréntesis hay un gradiente que da un escalar. Entonces, el resto de la operación no se podría hacer, sería inválida, según yo. No, porque el gradiente no es un vector. O sea, el resultado del gradiente es un vector, si mal me acuerdo. Entonces, estaría bien en este caso. Esto sería. Cierto, sí, me Los equivoqué. dos estamos de acuerdo que este gradiente de B. El Sí, gradiente de B, ¿qué nos daría? Sí, es un vector, lo escribí al Un lado. vector. Es un vector. O sea, Claro, sería el rotor del gradiente. El rotor del gradiente. ¿Sí? Porque el gradiente nos da un vector. Acuérdense, el gradiente nos dice para allá es el máximo crecimiento de la función. Entonces tendríamos el rotor del gradiente. ¿Está bien? También, Sí, toda función que nosotros tengamos el rotor de un gradiente va a ser igual a 0. Por eso llamamos identidades vectoriales. Tenemos una tabla en donde están todas las operaciones vectoriales que cumplen con estas condiciones, las identidades vectoriales. Van a ser funciones vectoriales, operaciones vectoriales que siempre nos van a dar el mismo resultado. ¿Está bien? Después también tenemos ahí unos ejercicios como para practicar con esto. Preguntas, dudas. Nos ubicamos en frecuencia, nos ubicamos en el espacio. Ahora estamos haciendo operaciones vectoriales. Ya tendríamos todos los elementos como para analizar campos estáticos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
No, profe, no en mi caso. ¿Todo bien? Bueno, esto es un repaso para que tengamos todos los mismos conceptos, que después cuando nosotros digamos gradiente, ahí nomás se nos representa en la mente. Ah, gradiente es un vector. ¿Y qué nos decía ese vector? Nos indica la dirección de máximo crecimiento. Divergencia, divergencia se refería a un volumen. Me va a decir la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Y el rotor me va a indicar si es rotación. ¿De acuerdo? Con eso ya tendríamos los elementos como para nosotros ingresar a la parte de campos estáticos. Vamos a limpiar aquí un poco. Tenemos un ejercicio. Ahí no nos pusimos de acuerdo con el ingeniero Contreras, pero lo comienzo yo, lo menciono al ejercicio, como para que usted lo tenga. El ejercicio 020307 está muy interesante. ¿Lo hago yo, Luis? ¿Me autoriza? Sí, Antonio. Sí. Concedido el permiso. Sí. Bien. 020307. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos mencionado una estación de radiogoniometría. Radiogoniometría. ¿Se acuerdan qué es lo que era? ¿Quién se acuerda lo que era una estación de radiogoniometría? Para encontrar señales de radio. Para encontrar señales de radio. Acá nos dice que tenemos una estación de radiogoniometría nos da los ejes coordenados simulamos que hay una ciudad por acá y resulta que la estación de radiogoniometría se ubica acá, en el punto 0, 0, 0, X0 y 0, Z0. Entonces, analiza. Dijimos que la estación de radiogoniometría era una antena direccional que cuando tiene la máxima señal, cuando la antena está en forma perpendicular a donde viene la onda. Entonces va a ser una antena que va a girar en azimut, y cuando detecta la máxima señal, ahí marca la dirección de esa señal. Entonces, resulta que marca esa dirección. Y nos dice
que el ángulo phi sub 1 es igual a 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos vamos a mover en X, nos venimos para acá. $15 kilómetros. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a desplazar la antena hasta encontrar la máxima dirección y resulta que la da hacia allá la dirección, estando allí. Quiere decir que la estación clandestina está acá. Y nos dice que phi sub 2 es igual a 145 grados. Profe, ¿cómo dedujo lo de la estación clandestina, el punto del medio? Donde se unen las líneas. O sea, nosotros tenemos que tener el plano, entonces, si estamos parados en el punto 1, acá estamos en el punto 2, si estamos parados en el punto 1, analizamos y decimos para allá está. Claro, claro, ya entendí. Gracias, profe. Nos movemos hasta el punto 2, analizamos de nuevo la señal y decimos en qué posición está. Bien, bien, entendí. ¿Sí? Y una estación, claro, una estación que no está identificada legalmente. Que cualquier tipo de comunicación. O sea, supóngase que usted está transmitiendo de su casa y no está autorizado, entonces con el radiogoniómetro lo pueden ubicar y saber la posición en donde está. Es la triangulación, esto se denomina triangulación. Entonces, encontramos allí los dos ángulos. Entonces, tendríamos trazamos acá la línea 90 grados. Profe, una pregunta. ¿Las ¿Sí? dos líneas rojas están perpendiculares entre sí? Las dos líneas rojas, no, puede tener cualquier ángulo, porque eso dio la posición, del radiogoniómetro. No, sí, lo que pasa es que me da duda por el dibujo y los ángulos, no me cerraba. Me hizo dudar, profe. No, Ya está resuelto, gracias. Phi sub 1 es 60 grados. O sea, tendría que haber estado un poquito más abierta. Si usted dice... Usted dice... a ver. Vamos a hacer la 60 grados. Acá quiere que te punto. Que sean 60 grados. Ahí, más o menos. ¿Sí? No hacia la cosa, pero...
Quizás más abierto todavía tiene que estar. Pero bueno. A ver. Ah. A ver, ya buscamos nuevo. Bien, entonces ahí tenemos. Ah, no, no estamos mostrando. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces dijimos que marcábamos acá a 90 grados. Acá tenemos 90 grados. Acá tenemos 90 grados. Tenemos la distancia entre los dos puntos. Si phi sub 2 es 145, ¿cuánto vale phi sub 3? 35, profe. 35. Phi sub 3 va a ser igual a 35 porque tienen que sumar los 180. ¿Sí? Entonces, este lado, el lado A, es común en los dos triángulos. ¿Sí? Y nosotros sabemos, si acá le llamamos B y acá le llamamos C, B más C es igual a 15 kilómetros. Entonces, correlación entre los dos triángulos, podemos encontrar A, B y C. Eso se lo dejamos como para que lo piensen, así no nos demoramos. Cualquier duda, después nos preguntan la semana que viene. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien. Sí, sí, profe. Recuerden subir el ejercicio 02, 01, 05. Así ya vamos probando tanto el subir como la confección de los membretes. ¿De acuerdo? Y el lunes vamos a arrancar con el ingeniero Contreras, donde vamos a hacer también práctica de sistemas de coordenadas, tanto con un avión como con un dron. Repasen todo lo que hemos visto, pónganse al día con todo, vayan llevando todas las materias que por ahora estamos entrando en calor. ¿De acuerdo? No se queden. Vayan siguiendo todas las materias al día. ¿Cómo van con el resto de las materias?
Bien, profe. Bien. Como se puede. Sí, por ahora el día. Por el momento todo bien. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Si no, nos estaríamos viendo el lunes con ustedes a las 16:35. ¿Sí? Perfecto, profe. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Adiós, profe. Gracias. Chao, profe. Oh, profe. Profe, Adiós. Chao, chao. Chao, gracias igualmente. Chao, profe, suerte.